Por la forma como se expresaba Lady Charlotte, cualquiera hubiera jurado que no solo las bailarinas, sino todos los invitados se encontraban completamente desnudos cuando terminó la fiesta. Y entonces le repitió con lujo de detalles las recriminaciones que te dirigió con respecto a la presencia de Lidia en el castillo. Te ruego que no me hagas escucharlas de nuevo. Te ahorraré esa vergüenza, le había dicho riendo Alistair Merrill. La duquesa la escuchaba muy seria, con una expresión que no pude descifrar. No sé, honradamente, si estaba escandalizada o disgustada. El marqués se había puesto de pie. Por lo menos, la duquesa ya sabe que Lidia existe. Ve a dormir, Alistair, y parte mañana a la isla de Man lo más temprano que puedas. Te enviaré uno de mis mejores caballos para que empieces la jornada. Es mucha bondad de tu parte, Arthur. Bondad, esa palabra no encaja en toda esta operación. ¿Quieres saber la verdad, Alistair? Me disgusta profundamente hacer esto, pero por desgracia no nos queda otro remedio. El coronel no le había respondido, impresionado por el tono de voz del marqués. Su señoría se dirigió a la puerta y solo cuando había atravesado el umbral se volvió a mirar a su amigo. Buena cacería, Alistair, le había dicho y se marchó. El marqués había regresado a Berkeley Square cuando despuntaba el alba. Se preguntó si Lidia dormiría aún. Le hubiera gustado cerciorarse, pero le pareció impropio acudir a la habitación de la joven, que la señora Denver cerraba con llave a tan temprana hora. Estaba decidido a reparar su comportamiento, pero ¿cómo podría explicarle que habían sido las palabras de Lady Charlotte las que lo impulsaron a regresar a Londres en tal estado de cólera? Se había marchado entonces a presenciar la pelea y regresó a las 4 de la tarde, pues después que ésta terminó y le pagó a su luchador, almorzó con sus amigos. Al entrar en el vestíbulo, advirtió sorprendido que la señora Danvers y su cochero principal lo estaban esperando. «Oh, milord, gracias a Dios que ha regresado», exclamó la señora Danvers visiblemente agitada. «¿Qué ha sucedido?», preguntó el marqués, entregándole los guantes y el sombrero a uno de los sirvientes. «Se trata de la señorita Lidia», contestó la señora Danvers. «¿La señorita Lidia? ¿En dónde está? Deseo hablar con ella». «Me temo que eso es imposible, milord». La voz de la señora Danvers se quebró y se llevó el pañuelo a los ojos. «Han secuestrado a la señorita Lidia». «¿La han secuestrado? ¿Qué quiere decir con eso? ¿Qué ha pasado, Abby?» «Es cierto, milord. Se la llevaron delante de nuestras narices. Nunca en mi vida había visto nada igual». «¿Cómo sucedió?», insistió el marqués. Pero al ver que los lacayos escuchaban con la boca abierta, añadió: «Vamos al salón de la mañana». Cuando entró en el salón se situó de espaldas a la chimenea, y la señora Danvers y Abby esperaron respetuosamente junto a la puerta. «¿Qué quieren decir cuando afirman que la señorita Lidia ha sido secuestrada?», preguntó su señoría. La señora Danvers le explicó que, al llegar al taller de Madame Yvette, Lidia se había bajado primero del carruaje. Un lacayo de librea se acercó y le habló, pero no pude escuchar lo que le dijo, y cuando me acerqué para preguntarle al lacayo qué deseaba, la señorita Lidia me pidió que la esperara un momento, y siguió al lacayo hasta hacia otro carruaje que se encontraba a pocos pasos. ¿Sabe a quién pertenecía el vehículo? Los lacayos usaban una librea sencilla, de color azul, que no reconocí, dijo el cochero del marqués, pero reconocí los caballos que formaban el tiro. Pertenecieron antes a Lord Mansell, quien los vendió en Tattersall's el año pasado. Era un par excelente, el mejor que jamás se ha exhibido en un salón de ventas. Recuerdo que le pedí a su señoría que los comprara, pero a usted no le interesaron». «¿Y quién los compró?». «El duque de Accrington». «¡Accrington!». «De modo que fue él quien secuestró a la señorita Lidia». «¿Está seguro, Abby?». «Verá usted, milord. El carruaje estaba enfrente, y apenas metieron en él a la señorita Lidia, se cruzaron con nosotros en dirección a la calle Bond, de modo que cuando le di la vuelta al andó,
ya se habían perdido de vista. Recorrí toda la calle Bond, pero tal vez dieron vuelta en Grosvenor o en Bruton. Hice lo que pude, milord. Sí, Abby, estoy seguro de ello. Tenemos que encontrarla, milord. Tenemos que encontrarla, gritó la señora Danvers. No podemos dejarla en poder de ese hombre malvado. Será de noble cuna, pero su señoría sabe bien cómo lo llaman, y con toda razón, según he oído. El duque no le hará daño a la señorita Lidia, al menos no en la forma que usted piensa, pero no será difícil encontrarla, porque él se propone ocultarla a toda costa. Ni el cochero ni la señora Danvers añadieron una sola palabra y, después de unos momentos, el marqués le ordenó al cochero: «Dile a Jim que venga». «¿A Jim, milord?» «Sí. Estoy seguro de que es el hombre que necesito. Y ten los ojos y los oídos muy atentos, Abby. Quiero averiguar a dónde ha llevado el duque a la señorita Lidia». «Entiendo, milord. Le enviaré a Jim enseguida». El cochero salió, pero la señora Danvers se quedó parada, como esperando algo. «La señorita Lidia no parecía la misma esta mañana», dijo. El marqués alzó la cabeza para mirar a la señora Danvers, quien continuó diciendo: «Era evidente que había llorado toda la noche, y se la veía muy decaída. Pensé que debía mencionárselo, milord. Gracias, señora Danvers. Si hubiera ido con ella, si no la hubiera dejado ir sola hasta el carruaje. Me dijo que la esperara, pero no debí obedecerla. No debe culparse, señora Danvers. Si no la hubieran secuestrado, entonces lo habrían hecho en otra ocasión. Puede estar segura de eso. Nunca me lo perdonaré», dijo la señora Danvers, saliendo de la habitación y llevándose el pañuelo a los ojos. El marqués se sentó a esperar y, un rato después, Jim entró por la recia puerta de caoba. Jim era un pequeño mozo de cuadra que el marqués había visto rondando por las cuadras de los caballos de carrera en Newmarket, y que había tomado a su servicio por su extraordinaria habilidad para manejar a los caballos más indómitos. El chico había recibido una patada en la cara cuando era niño, y la ruda vida que había llevado no contribuyó a mejorar su apariencia, pero sus manos eran tan suaves como las de una mujer, y el marqués estaba siempre dispuesto a dejarlo montar sus mejores caballos. «¿Me llamo, milord?», preguntó Jim. «Sospecho que ya han de haberte dicho lo que deseo. Rondaré por los establos del duque, y si yo no puedo averiguar a dónde han llevado a la señorita, no lo averiguará nadie. No pierdas tiempo. Investiga qué dirección tomó el carruaje. Demonios, no se puede secuestrar a una mujer sin que alguien se entere. No, milord». Jim no parecía dispuesto a marcharse. «¿Qué esperas?», le preguntó el marqués. «Necesitaré algo de plata, milord. Si tengo que hacer hablar a alguien, lo haré mejor con el bolsillo lleno». «Por supuesto», contestó el marqués, y tomando una moneda de oro de su bolsillo se la lanzó a Jim, quien la alcanzó en el aire. «Levante el ánimo, no le fallaré». Salió de la habitación antes que el marqués pudiera reprocharle por hablarle con tanta familiaridad. Estaba acostumbrado a la forma de ser de Jim, quien no se sometía a los convencionalismos. Nadie conseguía hacerle hablar con respeto ni escoger sus palabras con cuidado. El marqués se reprochó por no haber anticipado que el duque le jugaría una mala pasada. Era un adversario formidable, y sin duda lo había planeado todo con sumo cuidado. Sería muy difícil encontrar a Lidia, pero lo consoló pensar que si el duque la había llevado a la isla de Man, Alistair Merrill la encontraría allá. Sin embargo, no era probable que el duque probara suerte 2 veces en el mismo lugar. No, sin duda se le ocurriría algo más sutil. «Demonios, ¿cómo voy a encontrarla?». Al pronunciar estas palabras en voz alta, se dio cuenta de que habían pasado 3 horas desde que Jim se había marchado. La puerta se abrió para dejar entrar a Chambers. «¿Se cambiará antes de la cena, milord? El cocinero le agradecería a su señoría que le informara a qué hora desea cenar». El marqués iba a replicar que no quería oír hablar de comida, pero comprendió que no podía portarse de manera tan absurda. Podría tener que salir a medianoche y recorrer una larga distancia,
Era preciso que tomara un refrigerio. Me cambiaré inmediatamente, Chambers. Infórmale al cocinero que bajaré a cenar en media hora. Cuando se dirigía a la escalera, recordó la última imagen que tenía de Lidia, una delicada figura parada en medio del vestíbulo, que lo miraba con desconsuelo. Lo atormentó un pensamiento. El duque podría tratar de destruir a su propia hija. Terminarían sus problemas si desapareciera. Dios mío, sálvala, pronunció esas palabras en alta voz. ¿Me hablaba, milord?, preguntó Chambers. Estaba hablando conmigo mismo, contestó el marqués, aunque sabía que no era cierto. Sus palabras eran una plegaria, la primera que había pronunciado en años, que elevaba por la salvación de Lidia. La inactividad es la más intolerable y frustrante de todas las circunstancias humanas, recordó el marqués por 1000ª vez, mientras se paseaba por la biblioteca. Deseaba enfrentarse con el duque, buscar él mismo a Lidia. Cualquier cosa era preferible que seguir esperando como ahora, sin obtener respuesta a la pregunta que se repetía incesantemente. ¿En dónde está? El duque había secuestrado a Lidia de un modo genial, pues al marqués le hubiera sido imposible acusarlo de que se había llevado a la joven a la fuerza. Si denunciaba el caso a las autoridades, le sería difícil probar el secuestro, debido a la posición en que él mismo había colocado a Lidia. Se insinuaría que había encontrado un protector más acaudalado y que había dejado al duque por su propia voluntad. El duque había ganado una batalla que él tendría que tomar en derrota. ¿Pero cómo? Su enemigo lo había previsto todo y, probablemente, había amenazado a sus sirvientes para que no hablaran, pues lo único que Jim había podido averiguar era que el secretario del duque había partido en un viaje misterioso, acompañado del bodeguero auxiliar de la casa Merrill y de un hombre no identificado. El secretario privado del duque era leal a su amo, y era imposible sobornarlo o asustarlo. Había servido al duque durante 20 años, y él y su familia vivían en las propiedades de su señoría. El tercer hombre carecía de importancia, pues se desconocía su identidad. El cochero del duque sabía muy bien lo que había pasado, pero también era fiel a su amo, pues como solía decir Abbey, un cochero que merezca hacerlo, milord, nunca ve ni oye nada que pueda perjudicar los intereses de su amo. Y el marqués sabía que esto era verdad, porque él siempre había confiado en su cochero, quien conocía muchos secretos de su vida. La única esperanza de averiguar algo residía en Jervis, el bodeguero auxiliar. Habían transcurrido ya 4 días desde el secuestro de Lidia. El marqués, paseándose por la biblioteca, miró por la ventana hacia el patio, recordando lo encantadora que ella se veía en el jardín cuando jugaba con los perros el día que llegó a su casa. El ruido de la puerta, al abrirse de golpe, interrumpió los pensamientos del marqués. La señora Danvers entró precipitadamente y, al mirarla, su señoría comprendió que tenía algo importante que decirle. «He descubierto dónde se llevaron a la señorita Lidia», dijo ella con un tono de voz triunfante y desconsolado a la vez. «¿La ha encontrado? ¿En dónde está? Se lo contaré todo en unos momentos. He venido tan aprisa para darle la noticia que estoy sin resuello. Siéntese, señora Danvers», dijo el marqués en tono amable, «y le traeré una copa de madeira». Ella se sentó en el borde de una silla y después de tomar 2 tragos de la copa que le ofreció el marqués, le dijo: «Se la han llevado a Francia, milord». «¿A Francia? Pero, ¿a dónde?». El marqués hizo un esfuerzo por contenerse. «Cuéntemelo todo desde el principio». Cuando le oí decir a Jim ayer que Ted Jervis, el bodeguero auxiliar del duque, había salido de la casa Accrington, recordé que una parienta de la nuera de mi hermana se había casado con un hombre llamado Jervis, quien estaba al servicio del duque. La señora Danvers hizo una pausa antes de continuar. «Esta tarde fui a ver a mi hermana», le dijo la señora Danvers, «y ella me dio la dirección de su nuera. Esta, a su vez, me hizo saber el paradero de los Jarvis, quienes vivían en 2 cuartos sobre los establos de la casa Accrington.
Como temí que me reconocieran, milord, me puse un velo sobre la cara, pero había muy poca gente donde vive la señora Jervis. ¿La conoce usted? Nos vimos en una sola ocasión, cuando ella era mucho más joven, pero yo la recordaba, y ella también me reconoció. ¿No sospechó el motivo de su visita? Para hablar con franqueza, milord, Lucy Jervis es una mujer muy rústica, y su única ambición es el dinero, igual que su marido. Hablamos de muchas cosas, y luego le pregunté sobre su esposo, qué puesto ocupaba y qué oportunidades tenía de recibir un ascenso. Encuentra su trabajo muy aburrido, me contestó la señora Jervis, porque Ted es muy inteligente. Ha tenido una buena educación, sabe francés y alemán. Aparenté sorprenderme, y ella me explicó que en Accrington estaban desperdiciando el talento de su marido, quien tenía la ambición de abrir su propia tienda. Él, según me dijo la señora Jervis, es un experto en vinos, pero como el bodeguero mayor del duque no cumple aún ni 50 años, existían pocas esperanzas de que Jervis ocupara su lugar en mucho tiempo. Si abriéramos una tienda de vinos, me dijo Lucy Jervis, yo lo ayudaría a despachar. Es muy aburrido estar aquí todo el día sin nada más que hacer que limpiar esos 2 cuartuchos. Irían muchos caballeros a comprar y podría hablar con ellos y con otras personas distinguidas. Ya me cansé de estar aquí sola. Estaba pensando en lo que debía contestarle, siguió diciendo la señora Danvers. Cuando llegó Ted Jervis, su esposa se arrojó en sus brazos. Gracias a Dios que regresaste, le dijo. No hubiera podido soportar otra noche aquí sola, pensando que algo te había ocurrido. Hubiera llegado antes, contestó él, pero el mar estaba muy agitado. Al verme, su expresión cambió, como si se hubiera dado cuenta de que había hablado demasiado, pero yo me dirigí a él con la mano extendida y me presenté. Fui a visitar a mi nuera, le expliqué, y como me dijo dónde vivían ustedes, al andar por este rumbo decidí saludarles. Estamos bien, gracias, me contestó Ted Jervis, pero su mirada expresaba a las claras que sospechaba el motivo de mi visita. ¿Me trajiste un regalo?, le preguntó Lucy muy emocionada. Siempre me traes algo cuando sales de viaje. ¿Se te olvidó esta vez? ¿Cómo iba a olvidarlo, si me lo recordaste una docena de veces antes de marchar?, le contestó Jervis. Sacó un paquete de uno de los bolsillos de su abrigo, y ella lo tomó y lo abrió, sonriendo. Era solo una fuente barata, pero mientras Lucy la contemplaba con el entusiasmo de una niña, pude ver escrita una palabra en la parte de atrás. La palabra era Calais, milord, escrito con grandes letras, junto con otras que no pude entender. Supongo que estarían en francés. Procedió usted con mucha inteligencia, señora Danvers, dijo el marqués. Ted Jervis se dio cuenta y le quitó la fuente de las manos a su mujer, quien empezó a discutir con él. Quiero hablar contigo, Jervis, le dijo. ¿Por qué no le pides a Lucy que me prepare una taza de chocolate? Él titubeó y pensé que iba a arrojarme de su casa, pero en aquel momento Lucy le arrebató la fuente y corrió hacia la cocina. Cierra la puerta, Jervis, le dije y, para mi sorpresa, me obedeció y entonces agregué: Ted, tengo una proposición que hacerte. No quiero oírla, respondió. Ya ha visto y oído demasiado, y si dice una sola palabra, sabe tan bien como yo que me echarán a la calle. Tiene que mantener la boca cerrada. Hablaba en tono amenazador. Pero como yo no le contesté, añadió después con voz más serena: sé muy bien por qué ha venido y solo le pido, por el bien de Lucy, que nos deje en paz. No es fácil conseguir empleo en estos tiempos. ¿Pero no te gustaría más trabajar por tu cuenta?, le insinué. La señora Danvers le explicó al marqués que, al principio, Ted Jervis no quería escucharla, hasta que ella le preguntó qué suma necesitaría para abrir una tienda de vinos. Está loca, me contestó Jervis. Costaría por lo menos 1000 libras comprar el vino que necesito y buscar un lugar apropiado. Eso es lo que prometo, le contesté. 1000 libras y me dice dónde se llevaron a la señorita. No seas tonto, Ted Jervis. Ya sé que la llevaron a Calais. Y al marqués no le será difícil encontrar a alguien allí que los haya visto.
No hay nada que los franceses no hagan por dinero. Pero me pareció una lástima desperdiciar el buen oro inglés en los bolsillos de los franceses cuando puede ir a parar a los tuyos. La señora Danvers suspiró. Espero haber obrado bien, su señoría. Eso es mucho dinero. Hizo lo que debía. Ahora dígame dónde está ella. En el convento de Nuestra Señora, en las afueras de Calais. Hice que Ted escribiera la dirección. Sacó de su bolsa un pedazo de papel que entregó al marqués. Señora Danvers, es usted un genio. Nunca hubiera creído que fuera capaz de manejar esa situación con tal habilidad. Gracias, milord, pero solo lo hice por ayudar a esa pobre niña y, por supuesto, por servir a su señoría. Partiré enseguida, pero, antes que nada, encárguese de que Jervis reciba el dinero, procurando que, de ningún modo, puedan relacionarle conmigo. Y recomiéndele que no deje su empleo por lo menos hasta dentro de una semana. ¿Entendido? Seguiré sus instrucciones, milord, y espero que me disculpe por haberme presentado ante usted en ropa de calle, pero no podía esperar para comunicarle la noticia. Y yo estoy impaciente por encontrar a la señorita Lydia. El marqués salió de la biblioteca, y la señora Danvers se le quedó mirando. Se veía más delgado. El cocinero había comentado varias veces que él apenas probaba la comida y, durante 4 días, casi no había salido de casa. Tal vez, pensó la señora Danvers, todo cambiará muy pronto. La llegada del yate del marqués al puerto de Calais despertó poco interés. Unos cuantos marineros ayudaron al yate a atracar al muelle, y unos mendigos se acercaron cuando lo vieron bajar a tierra, casi antes que el barco anclara. Lo acompañaba Abbey, 2 cocheros y 2 sirvientes. El marqués, en un francés aceptable, preguntó por la casa de posta más próxima, y en muy poco tiempo había alquilado un carruaje y 2 veloces caballos. Partieron inmediatamente, y las gentes miraban asombradas el paso del veloz carruaje, tirado por 4 caballos, y a los sirvientes en sus más lujosas libreas. El marqués reclinado sobre los cojines con aire indiferente, pero se mantenía muy alerta. El convento estaba situado a 5 kilómetros de la ciudad. Una alta verja de hierro con la estatua de una virgen cerraba la única entrada y lo rodeaba un alto muro. Los caballos rodearon el muro, que tenía más de 1 kilómetro de circunferencia, y, cuando empezaban a dar la tercera vuelta, moviéndose muy despacio, uno de los cocheros hizo sonar un cuerno de caza. Había acompañado al marqués en el viaje porque sabía conducir los perros y tocaba el cuerno como un artista. Variaba las notas con un alegre y delicioso sonido, pero era siempre el reclamo al que acudían los perros para buscar a la zorra. Tal y jo, tal y jo. Recorrieron todo el derredor del muro gris e inexpugnable, mientras el marqués observaba atentamente. Debe tener 3 metros de alto, pensó el marqués. El cochero se humedeció los labios y tocó nuevamente el cuerno. Tal y jo. ¡En marcha! Delante de ellos, en lo alto del muro, se divisó de pronto una cabeza. Abbey detuvo los caballos, y el marqués saltó del coche y se dirigió hacia la pared. Por un momento, pensó que tal vez no se trataba de Lydia, pues llevaba un velo negro sobre una toca blanca. No se le veía el cabello, pero el marqués reconoció al punto el rostro puntiagudo y los grandes y asustados ojos. Sin pronunciar palabra, comprendiendo lo que tenía que hacer, Lydia se deslizó por la pared, suspendiéndose con las manos del borde del muro. El marqués se situó debajo de ella y extendió los brazos. «Muy bien», le dijo. «Déjese caer. Yo la sostendré». Ella, después de un momento de vacilación, se lanzó al vacío y, aunque era muy ligera, el marqués se tambaleó bajo su peso al recibirla en sus brazos. «Ha venido a buscarme», dijo ella sin aliento. Él la sostuvo fuertemente contra su pecho. La emoción le impedía hablar. A lo lejos se escuchó sonar una campana. «Rápido, rápido, lléveme de aquí. Eso significa que ya empiezan a buscarme». El marqués no perdió tiempo. Llevando a Lydia en brazos,
Subió rápidamente al carruaje que esperaba a pocos pasos. El lacayo cerró la puerta de un golpe y Abbey espolió los caballos en dirección a Calais, dejando tras ellos una gran nube de polvo. Lidia no se había separado de los brazos del marqués y escondió el rostro entre su pecho. Con infinito cuidado, el marqués le quitó la cofia y la arrojó al suelo, y el cabello de Lidia, libre de la atadura del blanco lino, cayó sobre sus hombros. El marqués, al advertir que lloraba, la tomó de la barbilla y la obligó a mirarlo. ¿A qué se deben esas lágrimas? Creí que se alegraría de verme. Creí que me había olvidado. Olvidarme. Si me tardé tanto en venir a verla, fue porque olvidó dejarme su dirección. Ella emitió una risita en la que vibraba un sollozo. Pensé que jamás me encontraría y supuse que, como estaba cansado de mí, no se tomaría el trabajo de buscarme. ¿Quién dijo que estaba cansado de usted? Con un tono dulce, que ella nunca había escuchado de sus labios, añadió: me ha perdonado por la forma como la traté la noche que salimos del castillo. Estaba molesto conmigo, murmuró ella, y por más que me lo pregunté, no pude descubrir la causa. No estaba molesto con usted, sino conmigo mismo. Los ojos de Lidia escudriñaron el rostro del marqués, como para cerciorarse de que le decía la verdad, y después, con un ligero suspiro de felicidad, escondió de nuevo la cabeza contra su pecho. Pensé que me quedaría encerrada allí para siempre. Me asusté tanto. El marqués la sintió estremecerse entre sus brazos, sacudida por los sollozos, pero al comprender que eran lágrimas de felicidad, la estrechó aún más contra sí. Al fin, ella levantó la cara para mirarlo. Aún tenía las mejillas arrasadas de lágrimas, pero sus ojos resplandecían como estrellas. No tengo pañuelo, confesó. Él sacó su pañuelo y le enjugó las lágrimas. Se ve muy delgada. ¿Qué le ha pasado? Estuve enferma. Creo que fue el líquido que me hicieron tomar cuando me secuestraron. Tiene que contarme lo que sucedió, pero en unos minutos llegaremos a Calais. Cuando estemos en el muelle, cúbrase con esta capa y entre rápidamente al barco. No quiero que me arresten por secuestrar a una monja, aunque sería algo nuevo que añadir a mi reputación. Vino a buscarme. Apenas puedo creerlo. He pensado en usted todo este tiempo, y he soñado tanto que me rescataba, que me parece que aún no despierto de ese sueño, y que no puede ser verdad que esté de nuevo con usted. Los brazos del marqués la estrecharon con más fuerza, y cuando los caballos se detuvieron al llegar al muelle, él tomó la capa y se la colocó a Lidia sobre los hombros. Esconda la cara bajo la capucha y apresúrese, no hay tiempo que perder. Cuando el yate se hizo a la mar, Lidia se dijo que todo se había producido con extraordinaria rapidez. En un momento, el marqués había entregado el carruaje y los caballos a Abbey, y los otros sirvientes se subieron al barco. Ella se dirigió al camarote, observando los confortables sillones, la gruesa alfombra sobre el piso y la inevitable bandeja con copas y bebida adherida a la pared, a salvo de los vaivenes de las olas. Lidia se había quitado la capa, y el marqués, al entrar en el camarote, se quedó mirando fijamente un momento el negro hábito que ella vestía, cuya austeridad contrastaba con el pálido tono de sus cabellos, que le caían hasta la cintura. Ella también lo miró por unos instantes y luego, como una criatura en busca de protección, corrió hacia él y lo abrazó. Es cierto, en verdad estoy aquí, camino a Inglaterra y estoy a salvo. Está a salvo por el momento. ¿Cómo pudo ser tan inocente para dejarse llevar hasta el carruaje? ¿Sabía quién quería hablarle? Fue una tontería, lo comprendo. El lacayo dijo que el duque de Accrington deseaba hablar conmigo de un asunto que le interesaba a su señoría. ¿A mí? No debía creerlo, pero pensé que tal vez se había decidido a ayudarlo, en alguna forma, a devolverle las tierras que le pertenecían. El yate se meció al entrar en alta mar. Sentémonos, o acabaremos en el suelo, dijo el marqués. Se sentaron en unas confortables sillas fijadas al piso, a ambos lados de una pequeña mesa
en la que unos momentos después le sirvieron algo de comer. «Tal vez usted no tenga hambre, pero yo sí», comentó el marqués. «Ahora que lo pienso», repuso Lidia, «yo también tengo hambre. No parece que le hubieran dado mucho que comer en ese sagrado recinto. Estuve enferma durante 3 días y después la comida era tan horrible que no sentí deseos de comer. Ahora tiene que desquitarse. Mientras tanto, cuénteme lo que pasó». Lidia le explicó cómo la habían forzado a tragar un líquido que la dejó inconsciente. Después de eso, no me di cuenta de nada. Solo recuerdo, muy vagamente, que me hicieron tomar esa droga otra vez. Todo a mi alrededor se desvaneció hasta que desperté en un pequeño cuarto que me pareció una celda. Me sentía muy enferma y una monja sentada junto a mí repetía una y otra vez: «Pobre Petit, ma pobre Petit». Comprendí que estaba en Francia.